noches para todos, bienvenidos una vez más a este espacio de talleres para padres. Hoy vamos a hablar en esta noche sobre todo lo que tiene que ver con acoso escolar, matoneo y bullying. Bienvenidos, esperamos sea de su agrado y que todos nuestros padres de familia, representantes legales, tutores y acompañantes de niños, niñas y adolescentes aprendan esta noche un poco sobre lo que es el bullying, el matoneo y lo que tiene que ver con el cuidado, daños y perjuicios de nuestros niños, niñas y adolescentes frente a este flagelo que acompaña a nuestros hijos a diario. Bienvenidos. Nuestros niños, niñas y adolescentes hoy en día están sufriendo un flagelo llamado el matoneo, el bullying, el ciberbullying. ¿Y esto por qué sucede? Porque muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes no entienden el concepto de tolerancia. Desde ahí vamos a dar inicio en este nuevo Talleres para Padres, donde los niños deben aprender algo muy importante. Como decía el gran Mahatma Gandhi, puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de los demás, también he de tolerar los defectos del mundo hasta que pueda encontrar el secreto que me permita ponerles remedio. Mahatma Gandhi. Cuando conocemos a alguien, hoy en día, no nos interesa ver si es blanco, negro, judío, musulmán, nada. Como decía Walt Whitman, un poeta estadounidense, lo único que me interesa y que debo saber es que es un buen ser humano. ¿Será que nuestros niños, niñas y adolescentes sí manejan estos conceptos hoy en día, especialmente el de la tolerancia, que viene del latín tolerantia, que significa acción y efecto de tolerar? También respeto o consideración por el otro, por las opiniones de los demás o prácticas que tienen los demás. Nuestros hijos, nuestros niños, niñas y adolescentes conocerán todos estos conceptos frente a tanta problemática que viven ellos hoy en día, y ustedes, queridos padres de familia, conocerán también estos conceptos. A veces ni siquiera nuestros hijos los conocen porque nosotros como padres no sabemos guiarlos, no sabemos decirles y no les indicamos cómo debe ser el manejo frente a sus congéneres, frente a su grupo de compañeros, y ellos hoy en día viven una presión de grupo muy fuerte. Y a causa de esta presión de grupo es que nuestros niños, niñas y adolescentes se ven sometidos a realizar ciertas conductas y comportamientos donde hoy en día cuando tú le vas a hablar al niño, niña o adolescente son muy irascibles, están muy a la defensiva a causa de todas estas situaciones y problemáticas que viven dentro de las aulas. Para ello vienen hoy nuestros profesionales y los encargados en la parte de salud mental, donde en esta noche queremos guiarlos a ustedes, queridos padres de familia, un poco más en todo lo que tiene que ver con el bullying, el matoneo y el acoso escolar, donde nuestros especialistas de talleres para padres esperamos poderles colaborar, abrir un poco más los ojos y que usted, querido padre de familia, entienda la importancia del por qué usted debe conocer todo lo que tiene que ver con el matoneo. La ley 1620 que nos habla de esto, viene nuestra querida abogada, la doctora Grace, viene nuestro neuropsicólogo Jairo Herrera, también la doctora Diana Herrera, y todos nuestros especialistas que nos van a acompañar en esta noche para el trabajo que vamos a hacer con ustedes, queridos padres de familia, con sus hijos. Esperamos sea de su agrado y que esta pequeña videoconferencia que tenemos en esta noche, usted tome lo bueno, deseche lo malo y coja lo que le conviene para su bienestar, pero especialmente el bienestar de sus hijos. Bienvenidos, esto es Talleres para Padres.
Muy buenas noches a todos ustedes. Mi nombre es Grace Anil Ortiz. Soy abogada especialista en las áreas de Derecho Contencioso Administrativo y Derecho Disciplinario de la Universidad Externada de Colombia. Hoy vamos a indicarles, enseñarles un poquito de nuestra experiencia en temas educativos. Sobre todo en un tema que nos atañe a todos los padres de familia, a los docentes, a los directivos docentes, y tiene que ver con el acoso escolar, matoneo o bullying. Bueno, vamos entonces a adelantar nuestra presentación para que de manera muy didáctica podamos reconocer qué es cuando estamos ante una conducta de matoneo o acoso escolar y cuáles son las consecuencias de esta conducta. Bueno, la ley 1620 del 2013 ha establecido que una definición clara de acoso escolar o bullying, que consiste en una conducta negativa, intencional, metódica y sistemática, que puede ser una agresión, una intimidación, una humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato, sea psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos. Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia T-281A del 2016, ha señalado unos requisitos claros para poder determinar cuándo existe un acoso escolar, bullying o matoneo. El primer requisito es que esta conducta debe ser intencional, es decir, debe existir un dolo por parte del victimario hacia la víctima. Debe existir un desequilibrio de poder entre el agresor, que puede ser de forma individual o grupal, y la víctima. Esta debe ser repetitiva. Esa conducta siempre debe ser repetitiva. No se trata de un comportamiento aislado, sino que debe ser repetitivo. Debe producir efectos en el transcurso del tiempo. Es decir, que existan consecuencias que puedan llegar a afectar psicológica y físicamente a una persona. ¿Cuáles son esas clases de bullying? De acuerdo a la Corte Constitucional, puede tratarse de insultos, de exclusión social, de propagación de rumores, entre otras formas, en contextos de cara a cara, es decir, confrontación personal, o con palabras escritas a través de redes sociales. Bueno, ¿cuáles son las características del ciberbullying y qué significa el ciberbullying? El ciberbullying implica una intimidación a través de mensajes de correo electrónico, servicios de mensajería instantánea, sitios web o imágenes enviadas en los teléfonos celulares, entre otras formas. ¿Cuáles son sus características? Bueno, puede iniciar desde el anonimato. No necesariamente podría decirse que tiene que existir como tal, ya el autor puede ser un anónimo, pero que lo esté acosando. Genera que los victimarios lleguen a tener comportamientos que tal vez no tendrían en contextos de confrontación personal. Los medios para generarlo están al alcance en cualquier momento gracias a que a las facilidades pues, de los accesos a los medios electrónicos. Esta víctima tiene el temor de denunciarlo ante eventuales represalias del victimario o porque se le restrinja el uso de su computador o sus palabras escritas. El número de espectadores que puede conocer el contenido de los mensajes pues, es absolutamente alto. ¿Por qué? Porque dada la demanda de los usuarios de Internet. Bueno, ahora sí vamos a ver qué sucede en el evento de que una persona esté realizando este tipo de conductas. ¿Sobre quién recae esa responsabilidad en caso de que un menor sea el causante del bullying o del matoneo? La ley 1098 del 2006, que es la ley de infancia y adolescencia, ha establecido en su artículo 142 que si el menor causante del matoneo, es decir, es menor de 14 años, la responsabilidad tanto civil como penal
la van a asumir los padres de familia y o acudientes encargados del cuidado del menor. Existen algunas personas que se encuentran asumiendo esa responsabilidad, pueden ser los abuelos, los tíos, en fin, sobre ellos recae esa responsabilidad. Así lo establece el artículo 142, que cuando dice que no sean juzgados ni declarados responsables penalmente las personas privadas de libertad, denuncias o indicación de haber cometido una conducta punible cuando sean menores de 14 años. En este caso, únicamente responden pues sus padres de familia. ¿Qué debe suceder en el caso de que un menor de 14 años haya cometido una conducta de acoso escolar, bullying o matoneo? En ese caso, este menor debe ser entregado inmediatamente a la policía de infancia, por parte de la policía de infancia y de adolescencia. ¿Ante quién? Ante la autoridad competente. ¿Para qué? Para que verifique la garantía de sus derechos de acuerdo con lo establecido en la ley. La policía lo que tiene que hacer es proceder a su identificación y a la recolección de los datos de la conducta punible. Bueno, tampoco serán juzgados aquellos que se encuentren entre los 14 y los 18 años, en ese caso que tengan algún tipo de discapacidad física, psíquica o mental. En ese caso únicamente responden los padres de familia. ¿Qué dice el artículo 139? El artículo 139 habla sobre la responsabilidad de los mayores de 14 años, es decir, que estén entre los 14 y 18 años. En ese caso, existiría una responsabilidad dual. ¿Eso qué implica? Que desde la parte penal, la responsabilidad la asume el menor. Y desde la parte civil, pues la van a asumir los padres de familia. Así es, en este artículo 139, pues señala que en ese caso sí es responsable el menor desde la parte penal. Bueno, ahora sí vamos a ver si hablamos de una responsabilidad penal, necesariamente vamos a hablar de un delito. ¿Sí? ¿En qué delitos va a incurrir el menor que hubiese incurrido en esta conducta de acoso escolar, matoneo o bullying? Primero, pues el artículo 347 del Código Penal señala que las amenazas como uno de los delitos. Este establece que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella, pues se incurrirá en la conducta de prisión de 4 a 8 años y multa de 13.33 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si esta amenaza o intimidación recae sobre un miembro de un sindicato, periodista o familiares, pues en ese caso se va a aumentar la pena en una tercera parte. Otro de los delitos en los que puede incurrir un menor o sus padres de familia, pues como ya lo dije, dependiendo de la edad que tenga, si es menor de 14 o mayor de 14 hasta los 18 años, podría incurrir también el delito de actos de discriminación. El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses y multa de 10 a 15 salarios mínimos mensuales vigentes. Entonces, es muy importante para aquellos padres de familia, docentes y directivos docentes que se percaten de una situación de acoso escolar, de bullying o matoneo. En ese caso, deben tomar acciones de carácter inmediato. Cuando ustedes presencien cualquier tipo de indicio sobre esta conducta, es necesario seguir el conducto regular para darle tratamiento a esta situación. Otro delito en el que puede incurrir tanto el menor como los padres de familia es en el hostigamiento. El hostigamiento se encuentra en el artículo 134 del Código Penal
que señala que el que promueve, instigue actos o conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento que estén orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo o orientación sexual, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses y multa de 10 a 15 salarios mínimos. Bueno, se entiende por discapacidad aquellas limitaciones o deficiencias que deben realizar cotidianamente una persona debido a una condición de salud física, mental o sensorial, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en la igualdad de condiciones que los demás. Otro de los delitos en los que puede incurrir, pues, por supuesto, es la inducción o ayuda al suicidio. El que hubiese ocasionado con este acto de bullying, con esta conducta, que la víctima pudiera tomar la decisión de pues, tener ideas suicidas, en este caso, la pena será la prisión de 32 a 108 meses. Ya desde la parte civil, la responsabilidad civil se encuentra contenida en el artículo 2347 del Código Civil, que habla sobre la responsabilidad por el hecho propio y de las personas a cargo. ¿Eso qué quiere decir? Que toda persona es responsable no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuviesen bajo su cuidado. Eso quiere decir que los padres son responsables solidariamente del hecho de los hijos que se encuentren bajo su cuidado de los menores de edad. También los tutores o curadores que son responsables de las conductas de sus pupilos que viven bajo su dependencia de cuidado, por ejemplo, los abuelos, los tíos. Y los directores de colegio y escuela responden por derechos de sus discípulos, de sus estudiantes y comunidad educativa mientras estén bajo su cuidado. La responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por sus hijos. Es claro, este artículo es taxativo y está establecido en el artículo 2348 del Código Civil, que señala que los padres serán siempre responsables del daño causado por las culpas o los delitos cometidos por sus hijos menores y que conocidamente provengan de mala educación o de hábitos viciosos que les han dejado adquirir. Es decir, si los padres de familia tienen conocimiento de cualquier tipo de conducta de acoso escolar o bullying y no hacen nada al respecto, muy seguramente va a desencadenar una conducta como por ejemplo el suicidio de un menor. Ello representa responsabilidad penal, responsabilidad civil, como ya lo dijimos anteriormente, dependiendo pues de la edad que tenga el menor de edad. Bueno, esta ha sido una capacitación corta que les quiere indicar a ustedes la gravedad del matoneo o acoso escolar. Por eso hay que prestarle muchísima importancia. No solo se trata de observar conductas y no hacer nada al respecto, se trata de que si ustedes tienen algún indicio de ese tipo de conductas, lo expresen y tomen las acciones pertinentes para detenerlas, porque con eso se puede evitar muchísimos daños a la víctima. Bueno, este es mi número, este es mi nombre. Para todos aquellos que necesiten alguna asesoría, que requieran de nuestros servicios, nosotros estamos prestando todas las capacitaciones que son de carácter obligatorio, que ha estipulado la ley 2025 del 2021, y este es uno de los temas que es de obligatorio cumplimiento y que deben acudir los padres de familia. Entonces, muchísimas gracias por su atención y que tengan muy buena noche. Hoy es un día maravilloso. Soy Jairo Herrera Cardoso, neuropsicólogo educativo, programador neurolingüista y orientador escolar. Hoy hablaremos con ustedes y la comunidad educativa
Convivencia Escolar, El Matoneo. Bienvenidos. ¿Conocen ustedes qué es la Ley 1620-2013? Es la que creó el Comité de Convivencia Escolar y Formación del Ejercicio de los Derechos Humanos, Educación para la Sexualidad, Prevención de la Violencia Escolar. Cada colegio debe tener su propio comité, cada municipio, cada departamento y cada distrito. ¿Sabe usted qué es la violencia escolar? Cualquier forma de maltrato, una agresión social, el matoneo puede ser físico, verbal, psicológico, escrito y de redes sociales o en la virtualidad. Es un término totalmente agresivo, de opresión, de hostigamiento e intimidación. El término es anglosajón. ¿Conoce usted los momentos y lugares del matoneo? Puede ocurrir en las formaciones, en las filas, al salir del colegio, al ingresar del colegio, en los pasillos, en los salones de clase, en el restaurante o comedor escolar, en el receso o descanso, en las tiendas escolares, en los cambios de clase, incluso en el transporte escolar. La Corte Constitucional, en la sentencia T478-2015, conocida como sentencia Sergio Urrego, establece que es un fenómeno conocido también como acoso escolar o bullying. Es la agresión repetida y sistemática que ejercen una o varias personas contra alguien que usualmente está en una posición de poder inferior a la de sus agresores. Hay algunos roles. Por ejemplo, hay situaciones de hostigamiento, el tipo de rol, la conducta y el agresor. El agresor raramente actúa solo y predominantemente tiene una tendencia a la personalidad antisocial, con baja autoestima y unos niveles de ansiedad y agresividad muy altos. La víctima. Usted puede ser la víctima, algunos de ustedes. El estudiante que es víctima de hostigamiento se encuentra en 3 categorías. La primera, la víctima clásica, ansiosa, insegura, débil. La segunda, la víctima provocativa, que presenta un patrón de conducta emocional similar a los agresores. Y la tercera es la víctima que es vista como diferente por el grupo y esta diferencia la convierte en un objetivo tipo de intimidaciones. Ustedes, los espectadores. El espectador es aquella persona que se limita a observar el hostigamiento, aunque con frecuencia termina participando del mismo. Esto explica el fenómeno del contacto social que fomenta la participación de los actos de intimidación o también el miedo que sienten o sufren las mismas consecuencias si se ofrece apoyo o usted ofrece apoyo a la víctima, cree que también lo van a matonear. Una breve historia. El psicólogo escandinavo sueco-noruego Dan Olwens es el pionero mundial de la investigación de acoso escolar. En los años 70-80 decidió investigar en qué consistía el matoneo. Nació en Suecia el 18 de abril de 1931 y falleció el 20 de septiembre de 2020 en Noruega. De allí que sea un término anglosajón, porque él es sueco-noruego. ¿Qué es agresión? ¿Qué es violencia escolar? Según lo establece la ley 1620 de 2013. Es un comportamiento constante, deliberado, hacen sentir mal a la persona, lo ponen incómodo, lo asustan, lo amenazan, lo intimidan y la persona se siente impotente. ¿Cuáles pueden ser ese tipo de violencia escolar? La física, la verbal, la social, el psicológico, la escrita y la virtual. Hay muchas más, pero esas son las típicas y clásicas. ¿Conocen las consecuencias de la agresión escolar en sus estudiantes? Por ejemplo, como el fracaso escolar, la pérdida del estudio, trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, la depresión, la ansiedad y lo desagradable,
donde hay que tener hogares protectores y hogares saludables. El pensamiento suicida. Esa agresión social es una sensibilidad social, es una consecuencia negativa. Son actitudes de pseudotolerancia hacia la violencia escolar. Si usted es permisivo, si usted es omisivo, eso hace que sea una consecuencia negativa que realmente perjudica a la sociedad donde están nuestros jóvenes, niños y adolescentes. Vamos a dar algunos ejemplos en los cuales se puede dar el matoneo o la violencia escolar o el acoso escolar. Son golpeados, insultados, maltratados, les hacen burlas, los amenazan, los invisibilizan, pues que van a una reunión o van al descanso, al recreo y lo excluyen, le afectan el autoestima, lo patean, lo roban, le quitan el maletín, le quitan el pupitre, le cambian el pupitre y le esconden las cosas, le rompen las cosas, empiezan a hacer rumores, mire que Pepito, que Juanita, que tal cosa y la otra, lo avergüenzan en el público. No, no, hermano, usted no venga aquí porque usted realmente no nos conviene, me ha dicho que usted anda mal acompañado, y realmente lo excluyen, hacen sentir mal al niño, niña o adolescente. ¿Usted considera que se vulneran los derechos humanos? Claro que sí, los fundamentales, como el derecho a la vida privada, al buen nombre, a la honra, a la reputación, y causa tremendos daños morales. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo actuar? Pues debemos activar los comités de convivencia escolar. El institucional, donde hace parte el rector, el orientador, el profesor creativo, un profesor que tenga situaciones de investigación, el docente orientador, el personero, para que se reúnan en equipo. El comité de convivencia municipal, distrital y departamental que está en los artículos 9, 10 y 11 de la ley 1620 de 2013 y el comité nacional de convivencia escolar en su artículo 7 y 8 de la ley 1620 de 2013. ¿Conoce usted los componentes que debe tener un comité de convivencia? Se los presentamos. Es la promoción, la prevención, la atención y el seguimiento. Vamos a mirar cómo usted puede hacer promoción, cómo hace prevención, cómo hace atención y cómo hace seguimiento. Deben elaborar un plan de acción en el colegio, en el municipio, en el departamento, en el distrito. ¿Cómo promocionan? ¿Cómo movilizan? A través de carteleras, en los plegables, en los periódicos murales, en la emisora, en una circular, en un oficio. ¿Cómo previenen? Pues la única manera de prevenir es crear ese comité para sensibilizar, socializar los protocolos, dar a conocer las rutas, planear y diseñar las capacitaciones como este tipo de capacitaciones, caracterizar los casos, identificar los casos y las situaciones y solicitar asistencia técnica. La atención a los estudiantes, al padre de familia, a los acudientes, a los cuidadores, a los tutores, estudiar y según el caso se redirecciona o se direcciona porque es importante trabajar de manera interdisciplinaria e interinstitucional. El seguimiento, hay que acompañar, hay que verificar el proceso, hay que llevar unas estadísticas, un mapeo, un diagnóstico que sea cualitativo y cuantitativo y los casos se deben subir tipo 2 y tipo 3 y activar el SIUC, el Sistema Único Unificado de Convivencia Escolar. El decreto 1965 es hermano, están emparentados con la ley 1620 de 2013 y ha clasificado según el artículo 40 3 tipos de situaciones. Veamos la situación tipo 1, que corresponden a los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, en el ambiente escolar y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. Veamos las situaciones tipo 2. Son
la agresión escolar, acoso escolar, el ciberacoso, que no revisten las características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características. La primera, que se presenten de manera repetitiva o sistemática. La segunda, que causen daños al cuerpo, a la salud, sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. Veamos las situaciones tipo 3. Corresponden en esta situación de agresión escolar la que se constituyan de presuntos delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual, que están referidos en el título 4 del libro 11 de la ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente. ¿Qué nos indica, por ejemplo, el bienestar familiar? ¿Cómo se recepcionan los casos? Para que haya eficiencia, eficacia, celeridad y para que ustedes entiendan cómo deben enviar un caso, cómo deben canalizarlo, cómo deben redireccionarlo o direccionarlo. En la etapa 1 hay que identificar, hay que remitir la actuación al bienestar familiar o quien haga sus veces, en caso de los municipios, la comisaría de familia. Es importante que los casos remitidos al bienestar familiar por el Comité de Convivencia Escolar, refiere el bienestar familiar, sean enviados con el respectivo protocolo de atención que se haya implementado para las situaciones tipo 2 por parte del establecimiento educativo. Ustedes deben decir qué hicieron, porque generalmente, no todos, aquí no ocurre, le envían al bienestar familiar Pepito Pérez Mendieta, y no le coloca cuántos años tiene, ni la dirección, ni el barrio, ni lo ubican, y entonces se va a demorar el proceso y se responsabilizan a las instituciones. Usted debe identificar, decir la dirección de domicilio de los involucrados. Debe documentar la situación que se enmarca en ese tipo 2, los anexos, las actas, los consentimientos informados, las expresiones, algunas fotográficas que son inadecuadas pero que pueden ser soportadas, y las versiones libres y espontáneas. Y debe comunicar al acudiente, o sea, usted debe hacer el debido proceso. Usted no puede enviar un niño del bienestar familiar a la fiscalía sin saber si sus padres, porque el niño tiene su custodio, tiene su pariente, tiene su cuidador, su tutor. Y debe decir, en la institución educativa hemos tomado las siguientes alternativas, soluciones, acción formativa, una acción el cual nosotros creemos que le vamos a redireccionar o a enviar al ICBF bien documentada. Esos 4 pasos no quiere decir que la autoridad administrativa brinde la atención inmediata o que se requiere en cada caso. De acuerdo al informe que usted remita, incluso en el caso particular, anexo mi nombre, mi celular, el correo personal, el correo institucional y además envío el correo institucional del rector y de la institución y la dirección del colegio, del establecimiento educativo, porque todas las situaciones de celeridad deben ir explícitas. Usted debe indicar nombre, apellido, dirección, correos personales, institucionales y dónde está ubicado el colegio, en qué comuna, en qué distrito, en qué hall, en qué localidad, para que haya salidez en el proceso. No le eche la culpa a las instituciones si no hacemos un buen documento enviado a las entidades a la cual vamos a remitir. El Código de Infancia y Adolescencia, que es la misma ley 1098 de 2006. ¿Qué nos dice en algunos apartes? El artículo 52 tipifica la verificación de las garantías del derecho. En todos los casos, la autoridad competente deberá de manera inmediata verificar en estado de cumplimiento de cada uno de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, consagrados en el título primero del libro primero del presente código. ¿Qué van a verificar? Primero, el estado de salud, el estado psicológico, el estado de nutrición, si hay atención por parte de los padres de la salud, de la EPS, si tiene vivienda, si está bien alimentado, ¿no es cierto? Que tiene un estilo de vida saludable, que tiene un hogar protector, el registro civil de nacimiento, que es obligación de los padres,
la ubicación de la familia de origen, dónde está ubicado, qué es el papá, en qué trabaja, cuál es la dirección del papá, el celular, el contacto del papá o el contacto de la mamá, que llamamos el número de celular. Cómo se encuentra el entorno familiar, cómo lo identificamos, qué elementos protectores tiene el hogar, ¿no es cierto? Si hay un presunto abandono, que si la mamá no lo envía bien al colegio, no le da su loncherita, no le da lo del transporte escolar, no le brinda la salud, no la lleva a la EPS. ¿A qué salud o a qué sistema de seguridad lo tiene? ¿A qué EPS o a IPS, como llaman algunos? Y si está vinculado al sistema educativo. Porque eso, si no está vinculado al sistema educativo ni al sistema de salud, vulneran los derechos de la salud y la educación y se tipifica como un presunto abandono. Eso nos dice el Código de Infancia y Adolescencia en el artículo 52. Ese mismo artículo establece 2 parágrafos. Debe dejar constancia expresa que servirá de sustento de las medidas pertinentes para el restablecimiento de los derechos. Y el segundo, la autoridad competente advierte la ocurrencia de un posible delito que deberá ser denunciado ante la autoridad penal. Bien, mis amigos, padres de familia, profesores, estudiantes, aquí está el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, SIUSE. ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se registra? Ya hubo capacitación, lo administra el señor rector, delega uno de sus coordinadores, pero siempre generalmente responsabilizan al orientador escolar. Y la capacitación la recibe el equipo directivo integrado por el rector, los coordinadores y el docente orientador escolar. Y el rector, que es el que administra, hace de piloto en la institución educativa, que es el líder de la institución, es el que suministra la información al CIUC. Una información veraz y oportuna, porque una vez se hace la triangulación del presunto delito o del presunto abuso y las entidades empiezan a actuar de manera organizada. Bien, mis amigos, aquí están las referencias bibliográficas. Hemos tomado la sentencia de Sergio Rego, la T 478-2015, la ley 1620, por la cual establece el Comité de Convivencia Escolar, el hermano del decreto, el 1965-2013, donde mira las tipologías, el Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 52, y desde luego los lineamientos técnicos que da la ruta del bienestar familiar. Han sido muy amables, nos veremos en otra oportunidad y esperamos que estos tips, estos elementos pedagógicos de conocimiento contribuyan a que hagamos entre ustedes y nosotros una mejor convivencia institucional y una armonía entre la comunidad educativa. Con permiso. Y para que usted, mi querido padre de familia, para que usted no se sienta en el lugar equivocado, debe manejar muy bien la parte de la omisión o la acción. Y eso donde está en el numeral 2 del artículo 25 del Código Penal, donde usted como padre de familia es el único responsable de lo que le suceda a su hijo, hija o adolescente. Y dice que las personas menores de 14 años no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente o privadas, excepto bajo una denuncia o sindicación de haber cometido esta conducta punible. Entonces, padres de familia, si su hijo no se hace responsable, usted como padre de familia debe responder, ya que usted es el primer garante y el primer responsable de estas actuaciones de sus hijos. Y la persona menor de 14 años, lo dice muy claro el artículo 142 de la Ley de Infancia y Adolescencia, debe ser entregada inmediatamente, es inmediato, a la Policía de Infancia y Adolescencia o ante la autoridad competente, en este caso también el bienestar familiar. En el artículo 143, ¿por qué les traemos todo esto y que la doctora Grace ya les habló? Porque usted como padre de familia debe aclararlo, tenerlo súper claro, súper consciente y saber que tu hijo menor de 14 años ya es penalmente responsable. Hay una responsabilidad penal adolescente para estos menores entre los 14 a los 18 años. Entonces, dice el artículo 143, aclarando nuevamente que cuando una persona de 14 años incurra en una comisión de un delito, se le aplicarán medidas de verificación de la garantía de sus derechos y el restablecimiento del mismo, y debe vincularse a sus procesos de educación y de protección, todo dentro del Sistema Nacional del Bienestar Familiar.
los cuales van a observar estas garantías. Si el menor de 14 años es sorprendido en flagrancia por una autoridad competente o por la policía, estos lo podrán inmediatamente, a más tardar en el término de la distancia, no lo dice Alba Rocío, lo dice la 1098, en el término de la distancia deben estar a disposición de las autoridades competentes de restablecer su protección y el restablecimiento de sus derechos. Y según el parágrafo 1 del artículo 143, también nos habla cuando el resultado de una investigación o el juicio surjan serias evidencias de la concurrencia de un menor, niño, niña o adolescente de 14 años en una comisión de delitos, se remitirá automáticamente una copia de lo pertinente a todas las autoridades competentes de su protección y restablecimiento de sus derechos. Entonces, mis queridos padres de familia, debemos estar pendientes de qué le sucede a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué nuestros hijos son atacados por sus congéneres? ¿Por qué si mi hijo es atacado por su congénere no pasa nada? Resulta que sí pasa. La Ley de Infancia y Adolescencia dice que sí. Por allá en la Ley de Infancia y Adolescencia, en el artículo 92, también habla de lo que la Policía Nacional debe hacer frente a estos casos de bullying o matoneo. Y toda esta responsabilidad que deben asumir nuestros niños, niñas y adolescentes, pero usted como padre de familia tiene una responsabilidad muy grande por aquello de la responsabilidad parental. Por eso, mis queridos padres de familia, nuestros hijos todo el tiempo deben conocer la norma, y ustedes como padres, porque ustedes son los que tienen el ejercicio de la patria potestad, y esto está consagrado en los artículos 10, 14, 39, 42 y 43 que acabamos de explicarles un poco de la Ley 1098. ¿Usted quiere más información? Recuerde, mi querido padre de familia, mis asociaciones de padres y todos los que esta noche nos acompañan, www.talleresparapadres.org. Muchas gracias y continuamos. Gracias a todos. Hola, hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este espacio Talleres para Padres y Madres. Mi nombre es Diana Lizeth Ferreira Rojas. Soy psicóloga, especialista en acompañamiento terapéutico clínico a familias y también a niños, niñas y adolescentes, además de un apoyo dentro del rol de psicología escolar, haciendo todo un trabajo interdisciplinar con docentes al interior del aula, para dar manejo a situaciones que de diferentes características tienen que ver con la disciplina psicológica, pero también con el acompañamiento terapéutico, siendo un apoyo al interior del aula. En la tarde de hoy vamos a analizar especialmente todo lo relacionado con el impacto emocional del acoso escolar. Cuáles son las características, cuáles son los actores o las personas que ejercen el rol dentro de la dinámica del matoneo escolar, y también cuáles son las secuelas que pueden existir, tanto de la parte de quienes ejercen el matoneo como desde el rol de víctimas, y todos los actores que hay alrededor que quizás directa o indirectamente también están vinculados con el matoneo escolar. En ese sentido, quisiera que iniciáramos principalmente identificando cuáles son los primeros actores dentro de esta dinámica. Por una parte, tenemos a los estudiantes que ejercen el rol que llamamos agresores. Estas personas, junto con los agredidos, las víctimas o quienes son vulnerables o susceptibles de matoneo, son los actores principales. Alrededor existen otros actores como son los testigos, que son quienes presencian el matoneo, el ambiente escolar, identificado pues como por todas las personas que están haciendo el acompañamiento escolar a los estudiantes, y de una manera indirecta también son actores de esta situación de matoneo, como son los padres de familia, o los contextos familiares, tanto de los niños que ejercen el matoneo como de los estudiantes o niños que están siendo víctimas de matoneo.
En este orden de ideas vamos a empezar a analizar cuáles son las características de quienes ejercen como victimarios y quienes están en el rol de víctimas. Es importante identificar que no todo estudiante es un agresor, ni un agresor potencial. Y no todo estudiante es una víctima o una víctima potencial. Luego, ello nos remite a la necesidad de identificar que existen unas características especiales, tanto desde la personalidad como unas características especiales de los contextos en los cuales crecen estos niños, niñas o adolescentes que están dentro de la dinámica del matoneo escolar o el acoso escolar. Existe una amplia correlación entre aquellos estudiantes que ejercen ese rol de agresores y quizás ambientes familiares hostiles. Aquí es importante hacer énfasis que cuáles son estas características de estos ambientes familiares hostiles. No necesariamente significa que al interior de esos ambientes familiares existan dinámicas de violencia. Pueden existir. Puede existir que hay un padre o una madre que ejerce violencia intrafamiliar con los demás miembros que hacen parte de este contexto. Pero también puede existir que estas dinámicas de violencia se tejan alrededor de el no hacer valorar los derechos de los miembros al interior de la familia. Los ambientes familiares son los que generan o los que construyen en la persona, en el ser humano, todas las habilidades que necesita para la vida. Desde la primera infancia y si ampliamos un poquito más esta franja, desde el mismo momento en que una persona está en el vientre de su madre y es engendrado, allí ya va construyendo las características específicas necesarias para tener una personalidad determinada, es decir, unos rasgos, va construyendo unos rasgos de personalidad. Pero también la personalidad tiene un componente innato que viene desde la biología, que viene desde las características mismas del ser humano como tal. Entonces, si sumamos estas características de ser humano, lo sumamos con la historia de cada quien desde el momento en que es engendrado, si fue engendrado por amor, si fue concebido dentro de una relación afectiva, si fue concebido dentro de una familia sólida a nivel emocional, si fue concebido quizás a causa de una situación de un encuentro fortuito, si fue concebido dentro de una relación de agresividad, de violencia. Todas estas características ya están aportando herramientas para la construcción de la personalidad, pero también de la vida emocional del ser humano. No es lo mismo un ser humano que ha sido engendrado dentro de un hogar establecido, donde existe quizás afecto, donde hay habilidades para la vida, donde hay unas herramientas que le permitan adquirir unos aprendizajes que lo van a hacer que se adapte más fácilmente, a una persona que quizás crece o ha sido engendrado dentro de una relación fortuita, donde quizás no hay una percepción positiva de parte de su madre o de su padre frente a ese embarazo. Desde ese mismo instante, ya ese ser humano en proceso de gestación está adquiriendo unos aprendizajes, porque quizás desde la aceptación de sus padres o desde el rechazo de sus padres, asimismo esta persona va a entender que es bienvenida en ese contexto o que quizás no es bienvenida, no es aceptada. Y si enfáticamente el sentir de la madre durante todo ese proceso de embarazo es de rechazo hacia su hijo o es de rechazo hacia ese embarazo, pues obviamente también habrán unas grandes herramientas que hacen que esa vida emocional de esa persona en proceso de gestación traiga algunas falencias en comparación con un ser humano que quizás está siendo gestado dentro de un contexto de deseo, de amor y de querer la vida de esa persona. Pero ¿por qué hablar de esto? Porque es que desde allí nosotros, todos los seres humanos, vamos adquiriendo aprendizajes que más adelante con el tiempo, con el paso de los años, los vamos a poner en práctica. Y algunos de esos aprendizajes son tan profundos y están quizás tan poco evidentes en nuestra historia,
pero, y quizás no somos conscientes de ellos, pero pues sí van a afectar en cierta manera nuestro desempeño, nuestra competitividad, nuestra capacidad de adaptarnos a las circunstancias que nos rodean, nuestra capacidad de afrontar las herramientas, los problemas que la vida nos presenta, los desafíos que la vida nos presenta. Entonces es importante como tener un breve abrebocas o una pequeña reseña de cómo se construye la vida emocional de un ser humano. Ahora bien, miremos este contexto de esta persona agresora. Existe una amplia probabilidad que quizás en estos ambientes familiares se tejan relaciones donde a esa persona no se le enseña primero la importancia de construir una autoestima. Y eso no se enseña teóricamente, no se enseña con un paso a paso. Sencillamente es cuando nuestros hijos o nuestras hijas están en proceso de formación, el mismo hecho de tratarlos con respeto, de tratarlos con cariño, de saber educarlos, de saber decir no, es estar formando esas competencias o esas habilidades para la vida que les va a permitir ser unos niños que se adapten con mayor facilidad, que tengan mayores herramientas de enfrentar situaciones y retos en la vida. Cuando somos papás que quizás tendemos a ser muy restrictivos, a decirle no a todo, a quizás no expresar nuestro afecto, pues ya estamos predeterminando el estilo con que nuestros hijos van a relacionarse, a expresar el afecto, a expresar la admiración o el respeto hacia otras personas. Pero también es perjudicial cuando nos vamos al otro extremo y hoy en día encontramos papás que son muy laxos, que quizás tienen grandes sentimientos de culpa porque salen a muy tempranas horas de la mañana y regresan a muy entradas horas de la noche y sus hijos están casi que mucho tiempo en el día solos, acompañados quizás por una nana o acompañados por personas que no son afectivamente importantes en la vida del niño. Entonces, existen papás que ante ese panorama de estar tanto tiempo fuera, quizás pueden llegar a tener la tendencia de ser papás muy complacientes y de no permitir que esos niños aprendan que también existe el no, que quizás ese amor desmedido o ese gran amor que sienten por esos hijos y esas hijas se vea reflejado en hago todo lo que tú quieras porque no quiero verte triste, porque no quiero verte enfrentar la frustración, porque si tú lloras yo sufro, porque si tú estás triste yo sufro, entonces quiero evitar a toda costa que mi niño se caiga, que mi niño se pegue, que si llora no quiero que llore, que si pide el celular para estar almorzando con el celular se lo tengo que dar, que si quiere salir con los amigos o las amigas a la hora que quiera lo tengo que dejar salir porque pobrecito mi niño, yo no estoy en todo el día con él y no me voy a convertir ahorita en el verdugo que no le permite vivir su vida, que no le permite construir sus relaciones sociales. Pero también puede existir el ambiente realmente y enfáticamente hostil, donde existe quizás un papá que violenta a una mamá y una mamá que permite esas relaciones de violencia, que no sabe de hacer defender sus derechos y que por ende, debido al círculo de la violencia intrafamiliar, pues también va a ejercer esa violencia en contra de sus hijos. Entonces, estos son muchos de los panoramas que pueden existir al interior de las familias. En estas familias se crean esas características de personalidad que pueden llegar a determinar a que ese niño que ha vivido en un ambiente hostil o en un ambiente muy restrictivo, en un ambiente donde el aprendizaje o el acompañamiento de la paternidad o la maternidad o de quien ejerza ese rol, porque no necesariamente tiene que ser el papá biológico o la mamá biológica, pero quien ejerce ese rol no es una persona que le ha enseñado a construir relaciones desde el afecto, desde el amor, desde el respeto y desde la asertividad. Entonces son niños que creen que pueden sobrepasar ciertos límites y no pasa nada porque están acostumbrados, bien sea porque en casa les han enseñado a que todo lo que quieran es válido, o porque en casa han visto ejemplos o han visto comportamientos en donde transgredo tus límites, transgredo tu dignidad humana
y tú no tienes por qué defenderte, tú no tienes por qué ponerme límites y eso está validado. Entonces, ahí en este tipo de ambientes es donde se va construyendo ese perfil del chico o chica que en algún momento puede ser un potencial agresor o un potencial generador de acoso o matoneo escolar. Pero vamos ahora al ámbito donde crece ese niño, esa niña o ese adolescente que es un una potencial víctima de acoso escolar. Y quizás es en aquellos ambientes donde o existen papás muy protectores, demasiado protectores, que ya no se van al extremo de te dejo hacer todo lo que tú quieras porque no quiero limitarte, sino que se van al extremo de hago todo lo que tú necesitas hacer para que tú no tengas que esforzarte. Entonces, si hay que hacer valer tus derechos, yo entro a hacerlos valer por ti. Tú no tienes que esforzarte en hacerlos valer. No quiero que te relaciones con otros niños o con otras niñas de ciertas características porque pues no están dentro de nuestro mismo estatus o quizás has sido demasiado enfermizo, ha sido una persona que quizás en ese proceso de crecimiento ha sido muy vulnerable a la enfermedad, entonces limito la relación con otras personas, con otros niños de tu edad, con otros pares, y no quiero que estés allí porque tengo miedo de que te enfermes. En otras palabras, en ese proceso de crianza, como padre protector, como madre protectora o como quien ejerce ese rol de protector, no permito que estés en espacios de relación social saludables con otros pares, con otros niños, niñas o adolescentes con tus mismas características, que son espacios que te van a permitir desarrollar habilidades de afrontamiento, te van a permitir desarrollar las competencias necesarias para saber cómo debo yo enfrentar, siendo un niño de la edad que tengo, los problemas o los desafíos. Son ambientes familiares donde si veo que mi hijo tiene un problema, pues yo entro y lo resuelvo por él. O son ambientes familiares donde los niños han construido una autoimagen escuchando pobrecito mi niño, pobrecita mi niña, qué pecadito, no tiene papá o no tiene mamá, o tenemos carencias económicas, entonces pobrecitos. En otras palabras, son ambientes en donde ese niño o esa niña no ha desarrollado las suficientes habilidades de afrontamiento para poder abordar situaciones que quizás se salen en ese momento o en ese instante de mi conocimiento, quizás de mi aprendizaje, y yo debo rápidamente desencadenar unos comportamientos que me permitan afrontarlos. En resumen, el perfil del niño o la niña que tiende a ejercer el rol de agresor es un ambiente familiar donde se aprende de una manera directa o tácita a transgredir los límites y a entender que las otras personas no son susceptibles o no son merecedoras de respeto por las circunstancias que haya sido. Y los ambientes en donde crecen los niños vulnerables de ser violentados o de ser víctimas de matoneo son ambientes donde no se les permite o no aprenden las herramientas necesarias para desarrollar habilidades para la vida y para aprender a entender que a veces la vida trae retos y que esos retos en ocasiones van más allá y que yo debo saber adaptarme a esos retos. No es que la vida o el contexto se adapte a mis necesidades, a mis circunstancias, sino que soy yo el que debo adaptarme a esos retos, a esas circunstancias y saber defender mis derechos, que en otras, digámoslo, técnicamente lo llamamos desarrollo de habilidades sociales, desarrollo de la asertividad, desarrollo de competencias para la vida, desarrollo de habilidades de afrontamiento. Entonces, en esos contextos es donde crecen y donde se estructuran los niños y niñas con los perfiles que hacen parte de este proceso del acoso escolar. Ahora bien, ¿cuáles son los otros actores? Los que están alrededor de esa dinámica de acoso, los que están observando que existe el acoso y que quizás
mi compañero o mi compañera está ejerciendo esta circunstancia. Entonces, estas personas por lo general tienden a guardar silencio. Estas personas por lo general son espectadoras y no lo denuncian, bien sea porque están con miedo a convertirse en nuevos acusados o abusados, o sencillamente porque han hecho una alienación con la persona que ejerce el matoneo y que de una u otra manera les da estatus. Otros de los actores que hacen parte de todo este proceso son los ambientes escolares, maestros, maestras, docentes, directivos docentes, acompañantes del proceso. Aquí es muy importante entender que el respeto por la privacidad del espacio que son tú te a convertirse en nuevos acusados o abusados, o sencillamente porque han hecho una alienación con la persona que ejerce el matoneo y que de una u otra manera les da estatus. Otros de los actores que hacen parte de todo este proceso son los ambientes escolares, maestros, maestras, docentes, directivos docentes, acompañantes del proceso. Aquí es muy importante entender que desde las instituciones se deben ejercer todos los procesos de prevención, atención, corrección, orientación y seguimiento. Fundamental estructurar campañas de prevención. Si sabemos que no han existido casos de abuso, pues evidentemente hacer todo lo necesario para que no exista. Pero si ya tenemos una situación de abuso es importante, obviamente, llamar a las partes, hacer todo un proceso de investigación, no donde de una vez rotulemos y tú eres agresor, tú eres el agredido, tú te mereces castigo y tú mereces ser revictimizado, sino que entremos a estructurar este proceso de acompañamiento y a identificar qué es lo que hay detrás de estas circunstancias o de estas dinámicas. Si ya hemos identificado que hay una situación de matoneo, de acoso escolar, que ha alcanzado pues toda su dinámica, todas sus características, debemos entrar a hacer un proceso obviamente de atención desde lo escolar, hacer todo el seguimiento, llamar a los padres y madres o a las personas de los contextos familiares, porque esos son los otros actores que están tras bambalinas y ya entendemos por qué también hacen parte de ese proceso, para que se involucre. Una vez involucrada la familia, hacer entender que evidentemente estos comportamientos son comportamientos completamente castigables, penalizables desde la ley, pero también es identificar cuáles son los alcances a nivel emocional. Una persona que es víctima de matoneo puede empezar a presentar desde cambios en su comportamiento, cambios en su rutina, trastornos de sueño, hasta las secuelas más profundas, que son trastornos depresivos, depresiones muy profundas, trastornos de ansiedad y depresión, que son los que en última empiezan estos comportamientos a adquirir una característica patológica. Y si esa característica patológica tiene unos antecedentes biológicos a nivel familiar, en donde se desencadena o se desarrolla ya un trastorno mayor, pues son los casos de aquellos niños que ya no ven salida, no encuentran escapatoria, sienten que o evalúan de una manera errada que no pueden tener ningún tipo de apoyo, no cuentan con redes de apoyo. Es decir, es tanta la presión que en lugar de visualizar múltiples alternativas de solución, tienden a tener una visión de túnel, donde ellos ya no identifican alternativas, ya no identifican salida, ya no identifican cómo poder abordar esta situación para que termine y poder adaptarse de una manera apropiada en su contexto. Entonces, esta visión de túnel es la que los lleva finalmente a desencadenar otro tipo de conductas o de comportamientos de aislamiento, y finalmente algunos terminan o en comportamientos autolesivos, que conocemos popularmente como el cutting, o cortarse o generarse lesiones, o comportamientos autolesivos muchísimo más dramáticos, como es llegar hasta un comportamiento de intento de suicidio o de suicidio consumado. Entonces aquí vemos cuáles son los alcances a nivel emocional de todas estas situaciones de matoneo. ¿Qué hay que hacer cuando ya vemos que definitivamente ese caso de matoneo que tenemos
cumple con todas estas características y quien tiene o quien ha sido víctima de matoneo está dentro de esa, digamos, tipología de niño que ha desarrollado, de niño o niña, que ha desarrollado un trastorno. Hay que vincular terapéuticamente no solamente a este estudiante, sino a todo su contexto familiar. Hay que remitir, porque la atención de orientación que tenemos desde el ámbito escolar es una orientación netamente, es un acompañamiento netamente de orientación, es un poco limitado y quizás no se cuenta con el espacio o a veces con los procesos de formación para hacer un acompañamiento terapéutico correctivo, que quizás sí se cuenta con esas herramientas dentro de un contexto clínico. Y esto, señores orientadores, es importante que lo tengamos en cuenta. No es lo mismo que yo haga un acompañamiento escolar donde saco al chico de clase, donde lo estoy haciendo una intervención, donde estoy haciendo un seguimiento, eso está bien y hace parte del acompañamiento, pero si yo ya detecté una patología, si yo ya detecté que aquí están pasando cosas como que el niño, su visión es totalmente negativa, tiene esa percepción de que no existen redes de apoyo, empieza a evidenciar los signos y síntomas que nos llevan a pensar que está gestando un potencial intento suicida o conductas suicidas, pues ahí no hay nada que hacer, ahí no podemos tratar de hacer una atención escolar, una atención de orientación escolar, sino que definitivamente tenemos que remitir donde el especialista. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Si detectamos un caso con estas características. Lo primero, llamar e involucrar a los padres. Vinculémoslos. Hagámosle entender qué es lo que está pasando el niño, obviamente conservando pues todo lo riguroso frente a lo que es el respeto por la privacidad del espacio que tiene el niño en orientación. Pero también si vemos que existe un amplio riesgo de que el niño corra con la ejecución de una conducta suicida, pues ahí debo empezar a vincular a otros especialistas, a otras disciplinas terapéuticas para que este niño reciba la atención que necesita. Entonces debemos afinar mucho esas habilidades de detección de síntomas. Una persona, un potencial suicida, se aísla, tiene una visión completamente negativa de sí mismo, del mundo que le rodea, de las personas que le rodean, se percibe sensación de lo futuro y hay un tip que para mí ha sido muy importante dentro de la terapéutica y es en ese proceso de atención se siente esa tristeza que tiene la persona, o sea, no solamente es el relato de quien tengo yo en ese momento, o de ese niño, o de esa niña, de ese adolescente que tengo en ese momento en consulta, sino que también se siente esa tristeza profunda, ese deseo de no querer más, esa sensación de no soy capaz, o sea, ya esta situación es tan desbordante, es tan dolorosa, que no tengo la energía emocional para enfrentarla, ya no quiero más, ya quiero que se acabe. Lo único que me motiva es quedarme quieto, dormir, quizás no levantarme en las mañanas, no tengo energía para hacer mis actividades del día, no tengo energía para relacionarme, todo lo que antes me gustaba y me motivaba perdió por completo sentido y yo ya no tengo ninguna motivación. Ese es como el punto quizás inmediatamente anterior a empezar a gestionar ya o a empezar a estructurar un plan suicida. Y de ese punto ya se empieza a tener la ideación de, bueno, ¿cómo me puedo suicidar? Quizás si me lanzo de un puente, quizás si me corto las venas, quizás si me tomo un veneno, o sea, si ya en ese acompañamiento o en esa orientación, ese niño o esa niña te dice o devela quizás que existe un plan, ahí en ese punto ya está muy cerca a la ejecución del plan. Entonces,
lo ideal es que siempre vinculemos terapéuticamente a un especialista. Entonces yo ya debo entender que no es mi competencia, pero tampoco es decir, lo remito, miren ustedes a ver qué hacen, porque son problemáticas que me generan susto, me generan angustia. O sea, no debo desconocer mi emocionalidad como orientador o como docente, porque son situaciones humanas. Entonces, ¿qué sugiero yo? De una vez llamar a la familia, prescribir por escrito la remisión a psicología, en donde se haga una breve descripción de lo que se ha observado y la necesidad de valoración desde esa competencia, y ya en manos de la terapéutica o del psicólogo experto en psicología clínica. Ojalá no sea solamente psicología clínica, sino si estamos en el rango etario de un niño o de niña, pues que sea un psicólogo especialista en niños, niñas o en adolescentes, o niños y niñas y adolescentes. O sea, eso es lo ideal, que sea un psicólogo o psicóloga clínico experto en niños, niñas y adolescentes. Es decir, que debe tener una mayor profundidad y una mayor habilidad para hacer el tratamiento de esta personita que tenemos enfrente. Y eso debe ser inmediato. Y decirle a los papás, ustedes me tienen, deben mantenerme informado de cómo va progresando. Es decir, una vez se hace la remisión, es estar haciendo el acompañamiento, bien sea que citamos a los padres de familia o a los familiares a cargo de esa persona, de ese niño o de esa niña o de adolescente, los citemos para dejar las evidencias, porque pues suena feo decirlo, pero sí hay que dejar evidencias, y no es solamente por salvaguardar mi responsabilidad, porque obviamente ello en determinado momento va a permitir salvaguardar mi responsabilidad frente a cualquier situación que se presente o a cualquier suicidio consumado, pero también es un acto de responsabilidad profesional. Saber que ya no es mi competencia, pero yo no te he dejado, no me he desvinculado de tu caso y sigo ahí pendiente. Eso le hace sentir a la persona que está viviendo ese proceso depresivo o ese trastorno a nivel emocional, le hace sentir soy importante, luego sí hay alternativas de solución, luego sí puedo salir de esto, luego tengo esperanza, y cuando tengo esperanza tengo la capacidad de luchar para poder avanzar en mi proceso de recuperación. Esto no es algo que se soluciona en una, en dos, en 3 sesiones, señores padres de familia, porque la evolución de la sintomatología depende de qué tan comprometido estoy en el proceso terapéutico, qué tan frecuente estoy teniendo mi acompañamiento, ojalá mínimo una vez por semana, si ya estamos ante casos muy avanzados, de trastornos muy avanzados, muy seguramente el psicólogo clínico especializado en niños y adolescentes va a tener que vincular también dentro de este proceso a un psiquiatra especialista también en niños, niñas y adolescentes, porque a nivel cerebral ocurre una inadecuada transmisión entre neurona y neurona de los neurotransmisores encargados de modular los afectos y las emociones. Y cuando ocurre esa inadecuada transmisión, pues es que la persona empieza ya a evidenciar esos comportamientos de trastornos a nivel macro, y muy seguramente es lo que finalmente va a desencadenar, si no se atiende adecuadamente, en un suicidio consumado. Entonces, fíjense todo lo que puede pasar alrededor de esta circunstancia, y quizás ustedes, señoras directivos, docentes, tienen la gran herramienta en las manos, y es la prevención. Garantizar espacios de convivencia saludables, espacios donde yo puedo ser diferente, tengo el derecho a ser diferente a tus parámetros, pero eso no significa que no me puedas aceptar. Y si tú no me aceptas en caso extremo, porque quizás mis características jamás se van a ajustar a tus parámetros, pues tengo el derecho a ser respetado. Es decir, si soy diferente a lo que a ti te gusta o a lo que a ti te llama la atención, no tienes por qué agredirme, sencillamente tienes que respetarme. Y eso no implica que yo tampoco tenga la obligación de agredirte a ti. Entonces, importantísimo
construir una formación en donde propendamos por los espacios saludables, y en este proceso de aprendizaje no solamente lo debemos dejar en los estudiantes, sino que también tenemos que hacer este proceso de prevención con los papás para que ellos identifiquen cuáles son las características de esos ambientes familiares, para que ellos identifiquen esos perfiles, para que en casa se desarrollen otras habilidades. Y si vemos que definitivamente ante estos casos que se han desarrollado, ya que han adquirido esta característica de acoso escolar, definitivamente no hay nada que hacer, y quizás los papás no asumen una responsabilidad frente a estos casos y no asumen un acompañamiento lógico, coherente y sobre todo proactivo, especialmente en estos niños que han sido víctimas de matoneo, que son los más vulnerables a desarrollar trastornos, pues sencillamente hay que avisar a la autoridad competente encargada de velar por el adecuado funcionamiento de la familia, como lo es una comisaría de familia o en algunos casos, dependiendo de las características, bienestar familiar. Tenemos que desarrollar mucho esas habilidades, tenemos que desarrollar mucho esta capacidad de intuir, esta capacidad de poder identificar esos casos, pero lo principal es que ustedes, señores docentes, señores maestros, no solamente están llamados a hacer un acompañamiento desde su disciplina, desde su pedagogía, desde la materia que ustedes orientan, eso es importante, pero es el pretexto para llegar al ser humano, a los 20, a los 30 o en algunos casos 40, 45, 50 seres humanos que ustedes tienen ahí. Pero recordemos que esta profesión se basa en el servicio y en el amor. Y si ustedes aman a los niños que tienen allí y no los ven como una carga, ustedes van a poder leer a tiempo en los ojos, en las expresiones, en las miradas, en el comportamiento de estos niños, niñas y adolescentes que algo está pasando. Y si yo puedo leer esto, quizás puedo detectar a tiempo un posible caso de abuso, de matoneo, de maltrato o incluso de violencia intrafamiliar o de abuso sexual al interior de las familias. Ustedes son la ficha clave, señores maestros y maestras. Que sus estudiantes se vayan con el más profundo recuerdo de ustedes, no porque los castigó demasiado, no porque los regañó demasiado, no porque los rajó en clase, sino porque además del aprendizaje académico, ustedes les permitieron aprender habilidades para la vida. Con ustedes pudieron abrir su corazón y pudieron expresar algo que quizás a nadie más habían sido capaces de expresar. Entonces, la invitación del día de hoy es: afinemos nuestras habilidades, nuestros sentidos, escuchemos los niños y permitamos todo el proceso de esta dinámica de prevención, acompañamiento, corrección y orientación en la prevención de matoneo y abuso escolar. Les recuerdo, mi nombre es Diana Lizeth Ferreira Rojas, psicóloga. Bienvenidos todos y todas a Talleres para Padres y Madres. Esperamos que podamos vernos en una próxima oportunidad, ya allá en sus instituciones educativas, directamente con ustedes, para poder atender todas sus inquietudes, para poder hacer todo lo necesario para que construyamos y hagamos de nuestras instituciones unos excelentes lugares para compartir gran parte de nuestro tiempo. Éxitos, bendiciones y esperamos vernos prontamente. Es fundamental que nuestros niños sepan cómo manejar la situación del maltrato o del matoneo dentro de las diferentes situaciones en las que se encuentran día a día. Por lo tanto, les vamos a recomendar unos consejos para que puedan solucionar de la mejor manera esta situación. Lo primero que va a hacer nuestros niños es evitar el contacto con el hostigador. En llegado caso que el niño esté en la institución, evitar el contacto con la persona que causa el acoso en los descansos, en el receso, en los pasillos de la institución,
o donde se encuentre. Siempre evitando estar solo con esa persona y siempre decirle al niño que esté en compañía de otro, ¿sí? Que compartan e interactúen juntos en el ámbito en el que se encuentran. El otro consejo y el primordial, el más valioso, es que no se pueden guardar ese secreto. Hay que hablar y hay que enseñarle a nuestros niños a que deben hablar sobre sus sentimientos, todo lo que viven en la institución o donde comparten. Hay que hablar lo bueno y también lo malo. Y cuando nuestros niños hablan y no se ha solucionado esta situación, es importante que continúen perseverando y fortaleciendo su confianza en sí mismos, y para ello contener la ira frente a estas situaciones del acoso o del hostigamiento es importante. ¿Y cómo nuestros niños pueden contener esa ira? Pueden hacer prácticas de respiración de 10 segundos, pensar en que ellos son valientes, de que son fuertes, y no contestar o no devolver el mismo comportamiento del hostigador, porque eso permite que el acoso o el maltrato continúe y se fortalezca y sea aún más fuerte de lo que era antes. Hay que ignorar al hostigador o al maltratador. Hay que ignorarlo, no darle importancia, a pesar de que se estén sintiendo muy mal, de que estén tristes, de que estén temerosos. Hay que ignorarlos. Y siempre es recomendable hablar con el padre de familia, con los maestros o con la persona que ustedes consideren que le tienen confianza. Puede ser un compañero también. Y nuestro consejo también para estos niños o compañeritos que ven a estudiantes que están siendo acosados es informar, también están en la tarea de informar al adulto de lo que sucede, porque muchas veces estos niños que tienen el acoso no hablan. Y mi último consejo es que todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, estudiantes, niños, a nuestro cuidado o padres de familia, es que estemos atentos a todas las situaciones importantes de nuestros hijos o niños a nuestro cuidado. ¿Y cómo es estar atento? Escuchando siempre sus palabras, expresiones, y también mirando y observando sus actitudes frente a las diferentes circunstancias o situaciones que viven. Y darles esa confianza para que ellos puedan hablar y expresar todo lo que hay dentro de ellos, que muchas veces no entendemos. Mi nombre es Darly Murillo, soy pedagoga con énfasis en psicología infantil, y para mí fue un gusto darles a conocer estos consejos que se le pueden dar a nuestros niños, jóvenes, para que puedan enfrentar este maltrato o este hostigamiento de la mejor. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta noche. Dios les bendiga y recuerden www.talleresparapadres.org y nuestros números 320-263-1973 y 302-221-4507. Feliz noche para todos.